Continuando con las heredodegeneraciones, tenemos las distrofias difusa de las coroides, que son los dos tipos que ven en pantalla. Está la coroideremia, que solamente se manifiesta en hombres, porque está ligada al X, y está la atrofia geográfica, atrofia gyrata, perdón, que se manifiesta en hombres y en mujeres, y tiene un tipo de herencia que es autosómica recesiva. La atrofia gyrata está relacionada con la carencia de una enzima para metabolizar la ornitina, por lo tanto los niveles de ornitina en sangre son elevados y pueden dar estas manifestaciones en el fondo de ojo que parecieran ser bastante idénticas, como ven, para la coroideremia como para la atrofia gyrata en los estadios terminales. En los estadios iniciales podemos diferenciar la atrofia gyrata por la foto de abajo a la derecha, donde vemos pequeños parches en sacabocados, donde hay una ausencia completa de los vasos coroideos en ese sector que suelen manifestarse en la periferia. Entonces, el paciente consulta porque presenta nitalopía, porque presenta escotomas que pueden volverse anulares, y en el electroretinograma lo encontramos disminuido o prácticamente abolido. Entonces, este fondo de ojo que se asemeja tanto a la retinitis pigmentaria, nosotros podemos diferenciarlo si volvemos a tener en cuenta los tres elementos que veíamos que caracterizaban la foto terminal de una retinitis pigmentaria, que es la atrofia de papila, que no se observa en este fondo de ojo, la palidez del nervio, la atenuación vascular, que tampoco no se observa, siendo que el caso se ve que es avanzado y que ya tiene comprometido el compromiso de polo posterior, tanto en la periferia, media periferia, como en el polo posterior. Y si bien hay clams de pigmento, no se encuentran espículas de pigmento propiamente dicho. Entonces, de esa forma podemos diferenciar una retinitis de un cuadro generalizado de distrofia coroidea, y luego con un análisis de sangre podemos diferenciar, cuando tenemos todo el fenotipo expresado, como es en este caso, una coroideremia y una atrofia gyrata. El test genético se necesita para confirmar el diagnóstico también, pero podemos tener una aproximación y una precisión diagnóstica a partir de nuestro examen clínico. Esta es una forma inicial de atrofia gyrata, como para que vean esos pequeños parches de atrofia en la periferia que corresponden a una forma inicial de presentación. Entonces, como diagnóstico diferencial, de vuelta acá con otra imagen de otro paciente, ¿qué es lo que vemos en la foto? Si la queremos describir, vemos directamente los surcos de los vasos caroideos marcados en la lámina fusca, que es la capa pigmentada que está sobre la esclera, y vemos directamente el trazo de esos vasos marcados por el color blanco de la esclera en el fondo de ojo. Pero si vemos, el nervio tiene buen color y los vasos también tienen buen calibre. La distrofia areolar central es otra forma de distrofia de los vasos coroideos, pero de forma localizada y más que nada en el polo posterior. Asemeja en algún aspecto a la atrofia que vemos en la degeneración macular seca relacionada con la edad, pero podemos diferenciarlos básicamente por la edad de comienzo, porque sabemos que una se presenta después de los 50 años y en general tiene como el antecedente de haber presentado alguna drusa y algún cambio pigmentario y ser progresiva a partir de esa edad. O sea, tendríamos un estadio así avanzado hacia los 60, 65 o más edad. Y para las distrofias que son hereditarias, la edad de comienzo es más temprana, entre los 10 y los 20. Puede haber una forma de presentación tardía hacia los 30 y hacia los 40. Acá otra forma de presentación de lo mismo. Y acá otra forma de presentación de lo mismo, de distrofias areolares centrales en estadios avanzados. Los estadios precoces los podemos sospechar por la edad de comienzo y por el compromiso netamente macular y con compromiso de vasos coroideos hacia su evolución. Otra forma que tenemos de distrofias es la ceguera estacionaria nocturna. En esta presentación, que como enfermedad de Oguchi, es un cuadro sumamente infrecuente, pero afortunadamente presentan, digamos, características estacionarias no progresivas, como es una ceguera de manifestación nocturna principalmente, y que es no progresiva, con el electroretinograma, como les mencionaba al comienzo, con esa onda de invertida,
que se llama negativa, y con este aspecto metálico de la retina periférica, que se llama fenómeno de Mitsuo Nakamura, que se revierte también a la noche con un par de horas de oscuridad. Este fenómeno de aspecto metalizado del fondo de ojo cambia y se revierte completamente a la noche con el periodo de oscuridad. Por suerte, es un diagnóstico que tiene una parte clínica, una parte por electrofisiología, y la parte genética también nos acompaña con un par de genes definidos para esta patología, y por suerte no es progresiva. Acá tenemos la onda V hacia abajo, vemos hacia la izquierda, como sería lo normal, la onda A hacia abajo, la onda B hacia arriba, hacia la derecha, CSND tipo 1, que es la ceguera estacionaria nocturna. Ven como el pico se da hacia abajo, y eso es lo que se llama negativo, y es característico de estos pacientes. Pasando al otro cuadro, tenemos la anomalía de los conos, la incidencia es 1 en 3000, y tenemos dos formas. Tenemos la forma completa, donde el paciente desde el nacimiento no trae ninguno de los tres tipos de cono, con ninguno de los tres tipos de ejes de colores que podríamos tener, y tiene muy mala agudeza visual y presenta nistagmus. Y tenemos una forma incompleta en donde el paciente no tiene la carencia de los tres tipos de conos, sino de uno de ellos, por eso la agudeza visual es mejor. El electroretinograma en estos pacientes con acromatopsia incompleta suele ser normal o subnormal, por ser un pequeño sector de la retina el que está comprometido. Entonces, la edad de comienzo en general es en los 20 y los 30 años. Hay una alteración, que el primer signo es la alteración de la visión de los colores y de la agudeza visual. El paciente tiene como síntoma cardinal la fotofobia, le molesta muchísimo la luz porque hace un estímulo de esos conos que están en proceso de degeneración. Entonces, un simple estímulo, como que al estar sufriendo un proceso degenerativo, genera como demasiado estímulo, y el paciente por eso tiene fotofobia. Por eso estos pacientes están mejor en la hemeralopía, ni con la luz ni con la oscuridad, es como una luz tenue. El fondo de ojo puede parecer normal, y hay un aspecto ligeramente pálido temporal del nervio óptico. Este es alguno de los casos que les voy a mostrar. Los tres casos que tuve son idénticos, con las manifestaciones tanto de fondo de ojo como de OCT. Son los que les voy a mostrar, y después les voy a mostrar algunas variantes. 24 años, si miran la fobia, hay algo, pero no se ve claramente qué hay, que es como una imagen circular, pero no muy definida, que también se puede ver en la RG como un efecto ventana con una hiperfluorescencia en el área foveal. El campo visual, que nos da un defecto, pero no tenemos claramente qué. Y cuando hacemos un OCT, vemos que hay un pequeño sector de la fobia y precisamente de la línea de los fotorreceptores que está ausente. Entonces, este es otro paciente. Acá pueden ver la imagen de fondo de ojo. También en la fobia se ve un pequeño defecto, pero no es tan preciso, definido, pero se ve un área como un poquito más rojiza en el área central. También la RFG nos aporta algo, pero no demasiado. Y cuando vamos al OCT, idéntico hallazgo, hay un área ausente, como un gap de los fotorreceptores de los conos en este sector. El electroretinograma, por supuesto, no nos da nada demasiado especial, por lo que ya vimos que necesitamos que un 25% de la retina esté afectada. En este paciente es solamente un pequeño sector, entonces no nos aporta demasiado. Este es otro paciente con hallazgos muy parecidos al anterior, con una RFG que también no nos aporta mucho, y la OCT con este pequeño gap. Con el electroretinograma fotópico y escotópico, que no nos cambia nada, por lo que es tan pequeño el defecto que tenemos. Y si ustedes miran las formas en las que tenemos para, digamos, de manifestaciones publicadas de los pacientes con acromatopsias, los tres pacientes que les mostré se encuadran en el corte de OCT, que está en cuarto lugar, con ese pequeño defecto de los fotorreceptores, pero puede presentar cualquiera de los otros, en donde se ve alguna pequeña reducción y alguna alteración de las capas externas de la retina, principalmente de los fotorreceptores. La autofluorescencia es de ayuda para marcarnos también el defecto.
Por último, para ir terminando, la enfermedad de Stargardt es la más frecuente de todas, al igual que para la cromatopsia, el primer cambio es la caída de la agudeza visual. La caída de la agudeza visual puede presentarse prácticamente con muy poquitas manifestaciones en el fondo de ojo. Estas pequeñas lesiones amarillentas maculares son muy típicas. Si están comprometiendo solamente el polo posterior, las denominamos Stargardt. Si exceden las arcadas, las denominamos fundus flavum maculatus. Acá un estadio avanzado, ya cuando ha pasado al estadio atrófico de la enfermedad, un estadio tardío. Acá también un estadio tardío de la enfermedad, acá uno reciente con estos pequeños puntos amarillentos en el área central con muy buena agudeza visual, con un reciente diagnóstico. Acá también todavía seguimos viendo los flecks amarillentos del polo posterior como si fueran pequeños pescados, así descritos, con una agudeza visual aceptable del 50%, y estos flecks a lo largo del tiempo van a ir evolucionando, van a desaparecer y se van a transformar en pequeñas áreas de atrofia confluentes que comprometan el polo posterior. Acá otro caso también, donde vemos el corte del OCT, donde si bien están los flecks, vemos la pérdida de las capas externas de la retina. Y acá otro caso también con zoangiografía, con pequeñas áreas de atrofia que ya son visibles y con un compromiso por fuera de las arcadas. Acá también un estadio avanzado, por eso los flecks ya no están, y lo que prima es la atrofia, y con el compromiso más que nada macular. Acá lo mismo con su RFG. Y la retinosquisis ligada al X es uno de esos cuadros que tenemos que sospechar, porque lo que nos muestra el fondo de ojo es muy poquito, pero hay que saber buscarlo. Si miran la foto de la derecha, en el área foveal van a ver que hay unos pequeños quistecitos. Esos quistes corresponden a lo que vamos a tratar de observar en la OCT. En la periferia tenemos este fenómeno de Mitsuo Nakamura que veíamos en la ceguera estacionaria nocturna, se puede presentar también en estos pacientes, y es un brillo metálico que se da de a parches en la periferia, que también cuando el paciente lo llevamos en la oscuridad desaparece, y si lo volvemos a poner hacia la luz aparece. Por eso es tan cambiante y se llama como fenómeno de camaleón, porque puede estar presente y puede desaparecer. Es muy característico de la retinosquisis ligada al X, y cuando hacemos el corte de OCT vemos la esquisis en el área macular, que tiende a dar un defecto que tiende a ser progresivo de la agudeza visual, y a los pacientes pueden terminar con una agudeza visual entre 1 y 2 líneas de visión. Es una retinosquisis, como mencionamos, ligada al X, la presentan los varones y la transmiten las madres. Y para terminar, nuevamente, los roles que tenemos que ocupar en el diagnóstico de estos pacientes que llegan a nuestra consulta, que es el examen oftalmológico clínico, hacer un muy buen examen del fondo de ojo y todos los complementarios que podamos sumar para poder tener al menos la siguiente distinción para poder aportarle a nuestro genetista para que pueda continuar su tarea. Si la distrofia es predominantemente macular, como los cuadros que vimos de Stargardt, como el cuadro que vimos de acromatopsia. Si la distrofia es de predominio de conos, pero con algo de compromiso de los bastones, o si es primordialmente bastones con compromiso de conos, como es en la retinitis pigmentaria. Con eso nuestro genetista va a hacer un test genético orientado, una búsqueda sistematizada a través de inteligencia artificial y por un montón de bases de datos de publicaciones. El resultado positivo se interpreta en base a lo que les venía comentando, puede ser directo o un resultado de patogenicidad incierta que tendrá que buscarse la correlación con otros fenotipos y genotipos similares al de nuestros pacientes publicados. Y eso tiene que complementarse si vemos que es un resultado de patogenicidad incierto con el estudio de otros familiares, y con ellos y con nosotros y de manera conjunta poder darle a nuestros pacientes el consejo genético acerca del pronóstico, trabajar el tema que pueda haber de culpas, de elección de la formación laboral para ese paciente, qué va a elegir para vivir como formación. En general son pacientes jóvenes, y la formación laboral. Y como les digo, este es un trabajo en el cual tenemos la obligación de complementarnos
para poder brindar lo mejor a estos pacientes. Esto, que sería nuestro ideal, es un camino que todavía hace falta recorrer. Necesitamos más genetistas de los que actualmente contamos en el país y necesitamos mejorar nuestro resultado de positividad de test genéticos en el país, que actualmente está entre el 35 y el 40%, cuando esos test son llevados al exterior a partir de programas gratuitos o a partir de testeos solventados por parte del paciente. Esta positividad aumenta al 70, al 80%, así que es casi el doble. Tenemos que actualizarnos y ayornarnos para poder saber a nivel local cuáles son las manifestaciones de las heredodegeneraciones, porque cambia, por supuesto, con el material genético y de cada país. Entonces las manifestaciones muchas veces no se pueden extrapolar a nivel local y bueno, queda un gran camino por recorrer. Cualquier consulta, al ser la clase sí en diferido o asincrónica, pueden escribirme al correo electrónico belavaque@gmail.com, que con gusto trataré de resolver alguna de las dudas que les puedan haber surgido de la clase. Muchas gracias.